¿Qué nos puede contar acerca de Felipe VI, de la monarquía, de lo que es ser el biógrafo del rey? Me parece que España tiene mucha suerte con la figura del rey Felipe VI. ¿Por qué? Porque no en todos los países la monarquía ha producido herederos capaces o dignos o con ganas de hacer bien las cosas. Este sí, lo tiene muy claro. Es una persona que vio lo que le costó a su padre, Juan Carlos I, hacer el recorrido de ser rey y la transición, sabe lo que ha costado eso, y él está dispuesto también a no poner en peligro el trabajo realizado. Y cuando tenga que llegar su sucesión, ¿cree que el honor estará a la altura? ¿Llegará a ser un poco más importante que Felipe VI? Se dice que el principal trabajo de un rey es formar al heredero. Y es verdad que los actuales reyes están tomándose muy en serio la formación de su hija Leonor. Conforme pasa el tiempo, la monarquía tiene un reto muy destacado y es demostrar a los españoles que sirve, que es útil. Si eso lo consigue, si es capaz de llevar al convencimiento de los españoles que la monarquía es útil al país, no tendrá ningún peligro en mantenerse. Por eso este rey tiene como objetivo explicar. Y este hombre está, por ejemplo, intentando que cuando ha habido unas crisis en España, crisis políticas importantes, por ejemplo, cuando hubo que nombrar un presidente del gobierno, un candidato a presidente del gobierno, y en unas elecciones en las que no había ninguna mayoría, nadie tenía la mayoría absoluta, él se empeñó en nombrar un candidato porque era lo que decía la Constitución. Cuando se produjo el ataque, el asalto a la unidad de España como consecuencia del referéndum en Cataluña, salió a la palestra a los 2 días, el 3 de octubre y el 17, para dejar clarísimo que no se puede romper España, que no se rompe España. Ese fue un mensaje que calmó a muchísima gente, tranquilizó a mucha gente, porque se dieron cuenta de que alguien en este país defendía la unidad del país. Y sobre todo fue muy útil en Cataluña, donde la mitad de la población que no es nacionalista estaba abandonada y se encontró con que alguien le respaldaba. Por tanto, gran parte de su tarea es conseguir que la monarquía sea vista como algo útil, un servicio al país. Si eso lo consigue, la sucesión será mucho más sencilla. También para entender la situación de Felipe VI y las críticas que recibe en el entorno nacional e internacional, hay que tener en cuenta a don Juan Carlos. Sí, es una gran lástima y una gran pena lo que ha ocurrido con don Juan Carlos I. ¿Por qué? Porque era un rey destinado a pasar a la historia por la ejecutoria política que ha desempeñado en este país. Es un rey muy importante. Hay que recordar que él recibió España del franquismo y la ha conducido a la democracia, y una democracia avanzada desde el punto de vista político y con un país económicamente entre los 8 del mundo y el cuarto de Europa. Eso era una herencia verdaderamente impagable, pero cometió un grave error, o dos graves errores. Creer que lo que hacía en su vida privada no se iba a conocer, o si se conocía no pasaría nada. Volviendo a su currículum profesional, ha trabajado en A3 Media, tertuliano en La Sexta y director de informativos de Antena 3, también en Mediaset, ha trabajado en la COPE. Me sorprende que en su currículum no esté la figura de Radio Televisión Española. No he estado, por así decirlo, fijo, no he tenido una estabilidad, pero lo novedoso es que la voy a tener ahora porque en el nuevo programa de Jesús Cintora voy a ser uno de los contertulios. O sea que voy a completar el ciclo de televisiones en los que he sido contertulio estable. Me faltaba estar, como digo, fijo en Televisión Española y empezaremos este mes ya como tertuliano del programa de Cintora. ¿Qué opina de la polarización en Radio Televisión Española y la polarización en general de los medios? Es un error político politizar Televisión Española, es un gran error político. ¿Por qué? Porque es un instrumento interesante para que los españoles puedan tener una visión un poco más imparcial o más serena y no de partido. Yo estoy en contra de que los medios públicos tengan dependencia de los políticos. Estoy absolutamente en contra, me parece que es un error y en ese caso los cerraría.
O sea, si yo convierto un medio público en un peón más de la batalla política, pues déjelo usted, ciérrelo, deje usted que la iniciativa privada y particular los cree. Hablamos de la polarización y de la utilización política de Radio Televisión Española, pero también se está haciendo con los jueces, se está un poco mezclando la política con todos los ámbitos que tendrían que ser imparciales en España, ¿no? Los partidos introducen demasiado sus manos en muchos terrenos y eso va en contra de la división de poderes. Y es cierto que los partidos políticos mandan en la composición de los grandes organismos judiciales, Tribunal Constitucional, Consejo de Poder Judicial, y se reparten por cuotas el número de miembros según quien gana en cada momento. Eso es un gravísimo error. Y me parece que los políticos deberían tener la generosidad de decir: dejo de mangonear en entidades públicas, en empresas, entre los jueces. Esta situación de imparcialidad llega en un momento en el que España lleva sumida más de 4 años de bloqueo político por la aparición de nuevos partidos. No sabemos si van a llegar más. ¿Piensa que la tendencia está en que hayan más partidos o en que se vayan disminuyendo los que acaban de crearse? Tengo la sensación de que vamos a dar un poco marcha atrás. En efecto, hemos tenido una época en la que se han multiplicado los partidos como consecuencia de unos nuevos votantes han aparecido, como consecuencia del cansancio de los grandes partidos, los partidos de siempre. Pero claro, la consecuencia ha sido una gran inestabilidad. Yo creo que es más conveniente que haya pocos partidos. La multiplicación de partidos hace que sea dificilísimo gobernar y que gobiernes con concesiones lamentables. Para conseguir el voto de EH y Bildu, pues ha tenido el gobierno que hacer algunas cosas poco explicables y algunas de ellas ni las conocemos siquiera. Tengo la impresión de que vamos a ir un poco marcha atrás, vamos a retroceder, y hay una opción, una posibilidad de que, como consecuencia de la crisis y del descontento, crezcan dos partidos extremos en el voto. ¿Por qué? Porque el descontento lleva a votar a extremos. Y hay un poco de riesgo de que suban, dicen los analistas, en ese escenario Podemos y Vox. Por tanto, la expectativa de una vuelta a las mayorías grandes depende también de que se produzca este fenómeno. Acabamos de hablar de la decadencia del periodismo en cierta parte. En los últimos años ha perdido mucha fama, al igual que lo ha perdido la política. ¿Eso es lo que le lleva a crear el Confidencial Digital? El Confidencial Digital surge por dos motivos. Uno, porque aparece un nuevo soporte que es Internet. Yo en ese momento, cuando vi que aparecía Internet, dije: esto es una oportunidad. Aquí hay que estar presente. Dos, también con la convicción de que la información es importantísima para un país y para los ciudadanos, y a veces no se cuenta todo. Y a veces los medios grandes, como consecuencia de unas rutinas o de unos procedimientos de trabajo establecidos, o porque no pueden con todo, olvidan cosas. Entonces queda un hueco, queda un espacio para medios que busquen cosas que los demás no cuentan. Es decir, el objetivo era, uno, aprovechar la existencia de un nuevo medio, de un nuevo soporte de Internet. Dos, contar cosas que otros no cuentan. Pero además, y es una de las metas del Confidencial Digital, dirigido a sectores de población de los que mandan, es decir, de los que deciden. Buscamos ser influyentes, llegar al mundo de la economía y la política de las gentes que tienen el mando del país, porque entonces somos más relevantes. Empezó hace 19 años en la era digital, cuando estaba empezando, y ahora ya digamos que los medios digitales, aun los que tienen físicos, los han sobrepasado. La gente lee el digital antes que el físico, y ahora está empezando a crearse polémica porque la gente no quiere pagar a los medios digitales las suscripciones que necesitan, porque antes vendían periódicos, ahora tienen que vender las suscripciones digitales. ¿Qué opina de que la gente no quiera pagarlo? Y hemos acostumbrado al público a que Internet no se paga. ¿Qué pasa? Pues pasa que las ediciones digitales no son rentables, porque la publicidad es muy barata, porque hay poca publicidad, y entonces son deficitarias. Y están perdiendo la vez los periódicos en papel, están perdiendo los ejemplares en papel. Entonces están perdiendo dinero y no ganando con las digitales. Y yo creo que se va a pagar. Se va a pagar. Tardaremos en acostumbrarnos, se va a pagar.
Entonces se está produciendo un fenómeno de que millones de ciudadanos están voluntariamente suscribiéndose a periódicos en papel en Estados Unidos. Es decir, una reacción ante la avalancha y la falta de fiabilidad y las fake news que da Internet es identificar medios fiables y, por tanto, querer sostenerlos, porque, lógicamente, eso tiene un coste. Está empezando a ver este fenómeno de que la gente pague por obtener un medio y porque se fía de él. Perfecto. Para acabar, si le parece, le voy a hacer una ronda de 5 preguntas que tiene que responder lo primero que se venga a la cabeza, lo que de verdad piense. ¿Cuáles son para usted los mejores 5 periodistas en activo de este país? Eso es muy complicado de hacerlo. Bueno, hay un periodista buenísimo en el país que hace información militar que se llama Miguel González. Carlos Cue es otro periodista político que me gusta mucho, que tiene mucha información. Carlos Segovia hace información económica en El Mundo, es un tipo muy valioso. ¿Y de televisión y radio? Por variar un poco. En radio me gusta mucho Carlos Alsina. Yo creo que en Antena 3 están mejorando un poco el enfoque de los informativos, son un poco más distintos, más combativos. Y creo que ahí sí, en Antena 3 sí que puede ser que tengamos alguien que sí... Perfecto. ¿Y si se tuviera que quedar con un político de la historia de España? Y un tipo interesante, que es Torcuato Luca de Fernández Miranda, es un político, es interesante porque fue el que diseñó el paso de la dictadura a la democracia y lo puso en práctica como presidente de las Cortes, fue el que aconsejó a don Juan Carlos cómo hacer la transición del franquismo a la democracia, un hombre que luego no ha sido reconocido por nadie, por cierto, pero que fue un servidor de este país importante. Sí, quizás en ese papel de diseñador de un tránsito muy complicado y que salió bien. Imaginemos que le dan la Constitución española y le dicen, tiene y puede cambiar solamente una cosa. ¿Qué cosa cambiaría de la Constitución? Pues cambiaría el sistema de designación de los altos órganos judiciales en los que los partidos tienen un porcentaje de voto y pueden decir cuántos jueces van o no. Quitaría eso, dejaría que los jueces se elijan a sí mismos. ¿Cómo y cuándo es el retiro profesional perfecto que usted tendría? Yo no me retiraría nunca. ¿Por qué? Porque me gusta mucho esta profesión, me lo paso muy bien, es muy divertido, a veces sufres, ¿eh? La vida es sufrimiento también. Cuando pierda facultades, cuando me dé cuenta de que no tengo nada que aportar, cuando vea que me cansa, cuando vea que no tengo instinto, yo tengo, lo puedo decir, mucho olfato periodístico. No en vano me formé en una agencia de noticias, sobre todo en Europa Press, donde desarrollas mucho la capacidad de localizar dónde hay una noticia. Tengo mucho olfato periodístico todavía. Y mientras lo mantenga, como esto físicamente no exige un gran esfuerzo, no hay que cavar el terreno ni hay que cortar árboles, sino que es una cosa intelectual y que puedes hacerlo además desde casa, incluso ahora mismo, mientras mantenga las facultades seguiré peleando. Y por tanto, mientras me parezca que tengo algo que decir que puede interesar a los demás, pues voy a seguir en activo. Pues esperemos que lo siga pudiendo hacer mucho tiempo más. Y nada, que muchas gracias, José Pezarena. Gracias a vosotros.